a mucha gente le pasan los problemas. Tengo aquí la cita, lo vuelvo a leer en, en Timoteo, ahí compartí la pantalla, en Timoteo 3, tenemos que, dice el apóstol Pablo, que viene un tiempo de muchos problemas y la gente tendrá muchos problemas y en ese tiempo la gente sería, aquí está, segunda de Timoteo 3, pero esta es la versión amplificada. Debes saber también que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, eh, espérenme, déjenme compartir esto acá para poder verlo. Esta es esa, ahí está, ahí está. Bien. Dice, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Este es el punto, que la gente va a enfrentar dificultades. Ahora, el apóstol Pablo después le sigue hablando a Timoteo. Esta es una versión amplificada. La Biblia nuestra no lo dice así tal cual. Lo dice, también debes saber que los postreros días vendrán tiempos peligrosos y dice, y habrá gente egoísta, vanaglorioso, amante del dinero. Así dice nuestra Biblia. Pero esta es una versión amplificada, es una versión moderna, actualizada en el idioma para nosotros, para poderla entender mejor. Entonces, el primer punto es este. Habrá gente que enfrentará muchas dificultades, pero siempre nosotros, los seres humanos, hemos enfrentado dificultades. Pero el apóstol Pablo dice que esta gente que enfrente dificultades será gente egoísta, interesada solamente en ganar dinero. También habrá gente orgullosa. Tenemos los distintos orgullos en nuestra sociedad. Dice que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos, ofenderán a todos, serán crueles, violentos, no podrán dominar sus propios deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se puede confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. Luego dice Pablo a Timoteo, no tengas miedo de esta clase de gente porque tienen malas costumbres. Luego sigue diciendo, pero tú Timoteo, en el versículo 10, dice, pero tú Timoteo, hablándole al joven Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar. Sabes cuánto confío en Dios. En, pero ¿en qué confía Pablo en Dios? ¿En qué momento? Dice, tú has visto mi paciencia. Tenemos primera cosa, paciencia, amor, fortaleza para soportar las dificultades. Y aquí está de nuevo esta palabra, dificultades. Entonces tenemos esto, que en los posteriores días, en este tiempo, antes del fin del mundo, vendrían tiempos en que la gente sufriría muchas dificultades, que no es novedoso porque siempre han habido dificultades, siempre han habido peste, siempre ha habido hambre, siempre ha habido falta de trabajo, falta de dinero, o hay dinero pero hay falta de productos, siempre hay esto. Entonces dice, pero tú, el joven Timoteo, el que fue formado al lado mío, el que yo he instruido, el que yo le he hablado a la palabra, tú conoces mis enseñanzas, primero, mi manera de vivir y de pensar. ¿Sabes cuánto confío en Dios? En estas tres cosas. La enseñanza, la manera de pensar
y la confianza en Dios. Dice, tú has visto en las dificultades mi paciencia, mi amor, mi fortaleza para soportar las dificultades. Hay tres cosas. Tenemos tres cosas que Timoteo conoce o ve en Pablo. Su enseñanza, su manera de vivir y de pensar. Ahí está la tercera. Perdón, de vivir y pensar y confiar en Dios. Son tres. Luego dice paciencia, amor y fortaleza para soportar las pruebas, porque son pruebas que todos tenían. Bueno, en el caso de Pablo, por predicar el Evangelio. Dice, bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Cristo padecerá, dice nuestra Biblia, persecución. Esta Biblia dice, bien sabemos que todos los que desean vivir obedeciendo a Jesucristo serán maltratados. A ustedes les va a pasar, o ya les pasa, en el colegio, tienen amigas, son mundanas, no piensan igual que ustedes, y por eso a ustedes las miran como bichos raros y las dejan a un lado, y hay ciertas cosas o actividades que tienen en las que no las incluyen a ustedes porque pensamos diferente, pero esto siempre ha sucedido, siempre ha pasado, y sobre todo si uno quiere vivir obedeciendo a Cristo. ¿Y cómo obedecemos a Cristo? Aquí Pablo nos acaba de decir una lista de cosas. Dice, la gente será egoísta. Primera cosa, nosotros, como tenemos la enseñanza del Señor, no somos egoístas. Interesados solamente en ganar más y más dinero. Nosotros queremos dinero suficiente para mantener a nuestra familia y vivir de una manera digna, sin tener que robar o pedir, ser mendigo, sino que vivir de una manera digna y poder compartir con los necesitados en nuestros medios, como iglesia, como Pablo lo enseña. Dice, también habrá gente orgullosa. Entonces, hay gente egoísta, amante del dinero, orgullosa, que se creerán más importantes que los demás, que no respetarán a Dios, o sea, sin respeto, y también no obedecerán a sus padres. Y ahí, en todo esto, ya vemos que hay una diferencia marcada. Nosotros como creyentes somos llamados a ser humildes, a compartir, y nuestro amor es al Señor por encima que al dinero. Entonces ya hay cosas en las que el mundo no nos invita a participar porque somos diferentes. Primero, respetamos a Dios y obedecemos a nuestros padres. Eh, Te invito a salir el viernes a las 10 de la noche y vámonos a una fiesta y yo voy a salir nomás. No le pregunto a mi mamá ni a mi papá. Eso te dice el mundano o el compañero de clase. Arranquémonos del colegio, no entremos, quedémonos en el patio, en vez de entrar a la clase de matemática, quedémonos en el patio, escondidos, qué sé yo, en la plaza del colegio, y esas cosas pasan. Pero como uno es obediente a Dios, o respeta a Dios, y es obediente a los padres, entonces uno dice, no, yo tengo que entrar a la clase, o no, yo tengo que pedirle permiso a mi mamá para salir el día viernes, o cualquier día. Entonces dicen, este está loco porque le pide permiso al papá y a la mamá. ¿Somos locos para otro? Sí. Somos locos para el mundo. ¿Por qué? Porque no hacemos nada de esto que está aquí. O si lo hay en nosotros, si en nosotros hay egoísmo, hay orgullo, hay falta de respeto a Dios y desobediencia a nuestros padres, Dios está trabajando en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, si seguimos esta lista, dice que serían malagradecidos, ofenderían a todos los que no piensen como ellos, serían crueles y violentos. Miren en el colegio la cantidad de cosas que hay, tenemos crímenes, verdaderos crímenes. Eh, Querían proteger a unos jóvenes que destruyeron la vida de un niño en un colegio y los estaban protegiendo solamente porque los jóvenes eran venezolanos o los niños eran venezolanos y destruyeron a otro niño y no salió en la televisión ni salió en las noticias porque los medios quisieron cubrir
esto simplemente porque los jóvenes eran extranjeros. Y como son extranjeros, para que no odien al extranjero, entonces mejor no digamos las maldades que hacen los extranjeros. Y destruyeron la vida de un niño en un colegio, unos compañeritos que eran venezolanos. A su compañero lo hicieron pedazos. No sé si ustedes vieron la noticia de eso. Luego dice el apóstol Pablo, no podrán dominar sus malos deseos. Nosotros sí, tenemos la palabra y tenemos nuestra enseñanza de parte de nuestros padres que nos enseñan a controlar nuestros deseos, sobre todo los deseos de la carne, que son la ira, los celos, la envidia, la habladuría, los adulterios, la fornicación, las borracheras, la orgía y todas estas cosas. En cambio, los otros que están locos para nosotros y para Dios, ellos le dan rienda suelta a sus malos deseos. La noticia de la que le estoy hablando es de unos estudiantes de un colegio que le metieron un palo por el trasero a un niño y le destrozaron su ano. Y los medios de comunicación ocultaron esta información. Y no salió en la prensa hasta que hubo presión social. No sé si salió definitivamente, pero por otros medios nos enteramos todos de lo que estaba pasando. Y se le estaba protegiendo simplemente porque los niños que hicieron eso eran extranjeros y destruyeron la vida de un niño. Entonces, estas cosas pasan, la gente está loca, la gente es orgullosa, la gente actúa sin pensar. Aquí el apóstol Pablo nos dice, actuarán sin pensar, en vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Harán lo que les venga en gana. Aquí está. Entonces, esta traducción nos arroja harta luz y trayéndolo a nuestro día, podemos ver que se ha cumplido al pie de la letra. Luego dice, dirán que aman a Dios, que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. Luego dice, habla de las mujeres y de Janes y Jambres, y luego le habla a Timoteo, como dijimos, pero tú has visto, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar, porque vivimos como pensamos, y sabes cuánto confío en Dios. Y tú has visto mi paciencia, mi amor, mi fuerza para soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado en distintos lugares por causa del Señor y el Señor me ha librado. Bien sabemos que todo el que desee vivir piadosamente, esta Biblia dice, obedeciendo a Jesucristo, será maltratado. Pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán a unos, pero serán engañados por otros. O sea, va y viene la cosa. Tú debes seguir creyendo, a pesar de las dificultades, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Estamos confiados y creyendo que la palabra es la verdad. Y lo único que nos puede dar nuestra mente cabal en esta edad de loco es la palabra, el Espíritu Santo. Dice luego, después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Me conoces a mí, dice Pablo. En el caso de Timoteo, tenía una abuela y una madre, Eunice. eh, la madre de Timoteo era Eunice y la abuela era Loida, y eran mujeres piadosas que le enseñaron todas estas cosas a Timoteo. Como ustedes tienen sus padres, sus madres y en algunos casos sus abuelas que son piadosas y le enseñan la piedad, a vivir correctamente, a no mentir, no defraudar, todo lo que hemos leído nos enseñan nuestros padres, en el caso de ustedes, y hay hermanos en la iglesia también. La escritura dice que las ancianas le enseñan a las jóvenes. Entonces, hay gente que nos ha enseñado, que nos forma, que nos aconseja. El ministro, la palabra, la predicación, siempre está saliendo para darnos, para moldearnos a nosotros, para enfrentar el mundo en el que estamos viviendo y resguardarnos también. Entonces dice, recuerda que desde niño has leído las escrituras y sus enseñanzas pueden hacerte sabio
para que aprendas a confiar más en Jesucristo y seas salvo. ¿Salvo de qué? De que en esta edad vienen muchos problemas, no podemos evitarlo, pero te van a hacer salvo de cuando vengan estos problemas, ser orgulloso, amador a ti mismo, del dinero, jactancioso, desobediente de tus padres, todas estas cosas que Pablo acaba de listar. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar. Entonces, el profeta habló de una edad neurótica. Yo hace años atrás, no sé si lo hice con alguien más esto, editamos un libro que se llama Neurosis, las citas de William Branham. Lo tomamos de un mensaje que predicó el hermano Brian hace muchos años y editamos este libro. Fueron 7 o 8 mensajes que predicó el hermano Brian y nosotros editamos este libro y este libro tiene 103 páginas. Este libro se perdió en el tiempo cuando el hermano Rojas partió, me dio este libro porque él dijo que los libros de él eran para mí. Entonces aquí venía este libro que ni yo lo tenía. Tal vez sus papás lo tienen, se llama Neurosis, citas de William Branham, pero no sabía, no sé quién más lo tiene. La cuestión es que en este libro está definido, como hemos visto anteriormente, el tema de la ansiedad. Tenemos que hay ansiedad, o más bien la neurosis, es, según el diccionario, cualquiera de varias de estas psiquis o mentalidades o trastornos funcionales caracterizados por una o varias de estas reacciones. Ansiedad, obsesiones, compulsión, fobia, depresión, disociación. La verdad que estaba leyendo un estudio más actualizado y dice que la ansiedad nos lleva a la obsesión y la obsesión nos lleva a la compulsión y la compulsión a la fobia y la fobia a la depresión y la depresión nos lleva a la disociación. Entonces, una cosa te lleva a otra. Estaba leyendo un estudio actual de este año creo que fue. Una cosa te lleva a la otra. No es que hay una sin tener la otra o sin haber tenido otra. No puedo tener compulsión sin haber tenido obsesión primero o ansiedad. Entonces es una cadena. Entonces lo que dice el estudio actual es que en realidad la neurosis empieza con algo muy suave y empieza a crecer, a crecer. Y tenemos ansiedad, compulsión, obsesión, fobia, depresión y termina en disociación. Eso pasa con la neurosis. Y se le añade, esta que tengo aquí escrita en la pantalla que estoy compartiendo, conversión, porque es un proceso de transformación entonces. Empiezo con un poco de ansiedad, me lleva a un estado de compulsión, pasa a una obsesión, luego se desarrollan fobias, todo esto involucra una depresión, la depresión me lleva a aislarme de los demás, a vivir para comer y dormir, y eso me lleva a una conversión, me convierte o me hace un neurótico, me hace un loco, estoy convertido. Entonces se le añade esta séptima definición que está aquí. En este libro no está esa séptima, en este libro llega solamente hasta disociación, pero en la actualidad hay una conversión, porque nos convertimos en lo que estamos pensando. Entonces, nos damos cuenta, vamos a mirar un poco, no sé si hasta ahí está claro o hay alguna pregunta, algún comentario sobre este punto que estamos viendo ahora. Están todavía, ¿verdad? En el culto vamos a seguir viendo en más profundidad este tema. ¿Qué decían? Vi que abrieron el micrófono y lo cerraron.
Que sí estábamos. Entonces, ¿tienen preguntas? Sí, ¿Cuál? en, en cómo se puede prevenir la demencia. Hay dos marcos o dos escenarios de la demencia. La demencia es por causa de la edad en la que estamos viviendo. La forma de prevenir la demencia, bíblicamente hablando, es recibir el Espíritu Santo. No hay ninguna otra forma de prevenir la demencia. Entonces, eh, la única forma de prevenir la demencia es tener a Dios, porque hay algo que se llama la mente de Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti, de tal manera que Él crece hasta tu mente y puede controlar tus pensamientos, y ya tus pensamientos no son tuyos, sino que son los de Cristo. Entonces tú tienes una mente sana. Bíblicamente hablando, todos están locos. ¿Quién no tiene hoy día fobia, ansiedad, compulsión, depresión, obsesión, disociación? ¿Quién no tiene esto? Todos, todos están neuróticos. Yo tengo cita aquí bien buena y fuerte. El hermano Branham dice que los psicólogos están atendiendo a los mismos psicólogos. O sea, están todos locos. ¿Qué más dice? Pero volviendo a la pregunta, hay dos tipos de demencia. Una demencia es por juicio de Dios, y eso es lo que cae. Primero Dios manda un mensaje y después manda juicio. Y el juicio es para los que rechazaron el mensaje. Entonces, eh, el que rechaza el mensaje eh, entra en un marco de juicio. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor, cuando él vio la grandeza de Babilonia, del reino, y él dijo, por mis manos este reino es lo que es, y no le dio la gloria a Dios, porque Dios lo había ungido para hacer lo que hizo. Entonces dice la Biblia que Dios lo castigó y le mandó un espíritu, un corazón de bestia, dice. Le dio al rey corazón de bestia. Entonces, cuando recibió corazón de bestia, él anduvo en cuatro patas, se dejó crecer las garras, el pelo, y andaba comiendo igual que las bestias, se movía igual que un perro, que un animal, un gato. Así andaba el rey. No sé cuántos meses estuvo así, hasta que en su corazón reconoció que Dios es el único que hace, deshace y que es soberano y que Él es el único Dios verdadero y nosotros no somos nada. Entonces cuando Él reconoció eso y se humilló, Él recuperó su mente y volvió al trono. Entonces hay una demencia que es por juicio, pero hay otra demencia que no es por juicio, es por causa de que nosotros desarrollamos un hábito. Y el profeta dice, usted desarrolla un hábito y dentro de un tiempo eh, se meterá un espíritu. Entonces, por ejemplo, el maniático de Gadara, él llegó a estar endemoniado porque él tomaba. Él tenía el hábito de tomarse un traguito. Y un trago, dijo el profeta, fue un demonio. Un trago, un demonio. Entonces, hasta que él llegó a tener una legión de demonios. Ese juicio fue, o sea, esa demencia no fue por un juicio de Dios, sino que fue una demencia adquirida en el tiempo. Entonces hay cosas que nos rodean a nosotros que están hechas para enfermarnos de la mente. El sistema escolar, el sistema de transporte, el sistema de trabajo. Uno quiere hacer en este país, uno quiere hacer un trámite y te mandan a un lugar, te mandan a otro, a otro, a otro, y te mandan, en algunos casos, dependiendo del trámite, a 5 o 6 lugares diferentes. Y en cada lugar tú llegas y es para que te pongan un timbre en el papel. Eso se llama burocracia. Y está hecho
para evitar supuestamente que fraude y otras cosas. Pero al final todo eso enferma a la sociedad, porque tú te levantas temprano a hacer un trámite, tú no tienes auto y tienes que hacer un trámite. Te levantas temprano, tomas la micro, te diriges al lugar donde tienes que ir a buscar unos documentos. Llegas al lugar y te dicen ya, aquí están los documentos, pero este papel no lo entregamos nosotros. Tiene que viajar, cruzar toda la ciudad, llegar a otro lugar y allá le entregan el documento. Y tú te vas agradecido porque conseguiste algunos papeles, tomas la micro y te cruzas la ciudad a buscar el otro papel que te falta. Y cuando llegas al otro lado, ahí probablemente te dicen, aquí estamos este papel, pero no este otro. Y, y te mandan a otro lugar. Entonces llegas a otro lugar y a la hora que llegaste ya está cerrado. El sistema está hecho para, de alguna manera, estresarnos. Todo el sistema. Como decíamos la otra vez, en este mismo estudio de las escuelas, decíamos que había un sistema antes de la revolución industrial. Los padres educaban a sus hijos. Estaba el papá y la mamá en la casa y el trabajo era el campo. Entonces, como trabajaban juntos y trabajaban en la casa, los negocios eran familiares. El papá le enseñaba a los hijos a trabajar y la mamá le enseñaba otras cosas, leer, escribir. A las niñas les enseñaba a tejer, coser, ordeñar una vaca, hacer queso, mantequilla, cocinar. Y de eso vivía la gente, del tejido, de su bordado, de su queso, de su leche, de su carne, de lo que cosechaban en su campo, lo vendían o lo cambiaban por otras cosas que necesitaban. Entonces, ese era el sistema que había antiguamente. Pero cuando vino la revolución, sacó al papá y a la mamá de la casa y los mandó a trabajar a la ciudad. Entonces ya los sueldos no alcanzan. Tú puedes tener un trabajo y un sueldo y necesitas dos trabajos. No duermes bien, no comes bien, eh, no estás bien, todo está haciendo presión y todo esto te lleva a un estrés, porque es la edad neurótica, dijo el profeta. Entonces, de alguna manera, todo lo que pasa, todo lo que está, todo el sistema, todo el sistema está hecho para que tú llegues a estar estresado, porque es la edad. Todos los que están viviendo en esta edad están viviendo en la edad del estrés, de la neurosis, como dijo el profeta, es una edad neurótica. Entonces, ¿cómo podemos evitar la demencia? Si miramos que neurosis es compulsión, fobia, ansiedad, obsesión, depresión, disociación, es casi imposible, es casi imposible eh, tener la mente sana sin Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes dos trabajos, como dije recién, o estás estudiando, algunos estudian y trabajan, otros estudian, trabajan y tienen familia. Entonces cada uno tiene su propia presión, su propio problema. Entonces todos enfrentan dificultades y son las mismas dificultades que todo el mundo tiene. Pero la diferencia, dice Pablo,
que la gente, como no tiene a Dios, es orgullosa, egoísta y todo esto. Entonces, todos sufren estrés y neurosis. El hermano Branham, yo tengo cita donde él habla de predicadores que sufren de esto. Él dijo que toda la gente espiritual es nerviosa. Entonces, toda la gente de alguna manera está eh, agobiada con los problemas de la vida. Por eso les leí esta cita recién. Vienen tiempos en que habrá muchos problemas. La gente tendrá muchas dificultades. ¿Cuál es la diferencia? Que antes se confiaba más en Dios y ahora Dios se tiene como algo olvidado en la historia. Porque ya, yo tengo los mismos problemas que mi vecino. Tengo hijos que mantener, tengo esposa, el trabajo no está muy bien, las cosas están caras, todo. ¿Cuál es la diferencia? Yo estoy confiando en que Dios proveerá. Yo estoy confiando en la escritura. Yo estoy mirando la promesa. Entonces, yo actúo conforme a la promesa. Si tengo deuda o problema económico, yo miro la palabra y me dice que Él es mi proveedor. Yo estoy confiando en eso. Entonces yo no ando preocupado, rascándome la cabeza, sin poder dormir, qué voy a hacer mañana, qué voy a comer mañana, qué van a vestir mañana mis hijos. No tengo ese problema, ¿por qué? Porque estoy confiando en Dios. Pero mi vecino que no conoce a Dios, él no puede dormir. Él anda alterado, cualquier cosa le afecta. Ya, por eso decíamos que el profeta dice que la gente hoy día va a imaginarse hormigas gigantes, porque el problema es sencillo cuando tú tienes a Dios. Cuando tú tienes a Dios, el problema es sencillo. Entonces, ¿cuál sea el problema? Si por eso esta cita que les compartía de Pablo dice después, pero tú conoces mi paciencia, mi amor, mi manera de actuar frente a los problemas. Dice, tú conoces mi enseñanza, mi manera de vivir y de pensar, y sabes cuánto confío en Dios. Esas cosas, esas tres cosas son importantes. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos? ¿Tienes problemas en el colegio? ¿Cuál es la enseñanza que tenemos? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿No te hablan más tus amigos mundanos? Tienes que verlo o lo ves como persona natural y te da depresión y te da pena y te da ansiedad porque nadie más te habla en el colegio, o lo ves como un creyente confiando en Dios, que la Escritura dice, todas las cosas son para bien. Y todo el que quiera vivir de acuerdo a Cristo será maltratado, lo que acabamos de leer. Entonces, si te están maltratando por causa de Cristo, en vez de estar triste, tú tienes otra manera de pensar, tienes otra enseñanza. Por eso dice Pablo aquí, tú conoces bien mi enseñanza, mi manera de vivir y de pensar, y sabes cuánto confío en Dios. Entonces, la escritura, la palabra, Dios, el conocer a Dios, te da una manera diferente de pensar y de enfrentar el mundo. Tú enfrentas los mismos problemas que los demás, porque a ti no te hablan por ser cristiana, pero a otra niña no le hablan por ser morena, o por ser extranjera, o por ser alta, o por ser baja, o por ser blanca, o por ser gorda, o por ser flaca. Eh, Son los mismos problemas que todos sufren, pero la diferencia es que tú lo estás sufriendo porque eres creyente. En el ejemplo que estoy dando, que tus amigos te dejan de lado y te da depresión o pena. ¿Cuál es la manera de enfrentar esto? La escritura te enseña que todas las cosas son para bien. Si Dios permitió que esos amigos tuyos que no te hacían bien se alejen de ti y tú conoces la escritura que dice que todo es para bien o para nuestro provecho, entonces tú en vez de ponerte triste, oras por tu amigo y dices, gracias Señor, porque lo sacaste de mi camino, porque estás confiando en Dios, porque tienes una enseñanza. Y la enseñanza dice, todo obra para bien. Y la manera de vivir y de pensar es una manera agradecida. Yo pienso, gracias Señor, y vivo agradecido. Entonces ya no estoy triste porque mis amigos no me hablan. El profeta tenía este problema. El problema
del profeta es que él era de apellido Branham. A él no lo querían por ser un Branham. Los Branham casi todos eran borrachos, algunos estaban presos y así tenían un muy mal, un mal historial. Entonces nadie quería que se juntaran con los Branham, sus hijos. Entonces decían, no te juntes con los Branham, son unos groseros, unos alcohólicos, unos atrevidos, porque eso eran los Branham antes, los padres y los abuelos del hermano Branham. Entonces, él siendo un Branham, sufrió mucho porque sus amigos lo dejaban. Entonces el profeta dice, en muchas ocasiones dice, yo tenía un mal nombre y nadie quería asociarse conmigo, pero Dios se asoció conmigo, Dios fue mi amigo, Dios se acercó a mí. Y ahora, después de años, todo el mundo viene a mi casa y preguntando por William Branham. El mismo William Branham que hace 20 años atrás todos despreciaban por ser Branham, ahora gente viene a mi casa a preguntar por mí, a pedirme un consejo, a pedirme oración, y vienen de todo el mundo a mi casa. Entonces el profeta de alguna manera dice, wow, yo perdí amigos mundanos, pero Dios me dio amigos verdaderos. Pero tú ves eso cuando el tiempo pasa. Entonces, si en este momento Dios saca a tus amigos que no son buena junta para ti, que no son una buena influencia, entonces debemos primero entender o conocer la enseñanza. Todo es para bien. Segundo, vivir y pensar de acuerdo a lo que dice la enseñanza. Todo es para bien, entonces gracias Señor, porque tenemos que recordar que la Biblia dice que hay conversaciones que corrompen nuestras buenas costumbres y a veces con estos amigos mundanos no hay una buena conversación o hay conversaciones que nos apartan de Dios. Y luego, lo tercero es confiar en Dios. Entonces, si tus amigos te dejaron porque eres creyente y eso te hace ser diferente al resto, debes entender la enseñanza. Todo es para bien. Segundo, vivir y pensar de acuerdo a esa enseñanza. En vez de estar triste, estar contento y agradecido, porque si Dios sacó esto, es para darle lugar a algo mejor, a amigos mejores, a amistades que van a durar y amistades verdaderas. Y tercero, que debes estar confiando en Dios siempre. Luego dice Pablo, y has visto también mi paciencia, mi amor y la fuerza para soportar estas dificultades. Me dejaron de hablar por causa de Cristo, debo tener paciencia, amor y fuerza para enfrentar la prueba, la batalla. Entonces dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, ¿cómo se prevé o se... la pregunta fue cómo podemos prevenir la demencia teniendo esto claro. Todo es para bien y vivir conforme a eso y pensar conforme a eso. Entonces, si perdí el trabajo, eh, es difícil. Tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos deuda, pero el creyente dice, todo es para bien. Entonces, si Dios permitió que me echaran de este trabajo, es porque Él me tiene algo diferente o algo más cómodo o algo mejor o quiere que me dedique a otra cosa o que yo abra mi propio negocio. Entonces debo estar agradecido porque Dios me da esto. O a veces simplemente la gente que es trabajólica necesita un descanso y ellos no se van a tomar un descanso. Y a veces se enferman y el médico les da licencia y la gente no se toma la licencia. Entonces Dios, como sabe que tienen que descansar, entonces Dios permite que por un tiempo quede sin trabajo y se toma el descanso para su cuerpo y su salud que necesita. Porque todas las cosas al final son para bien y debemos pensar y vivir de esa manera y confiar más en Dios. Entonces, ¿cuál es la manera de prever o prevenir la demencia? Confiar en Dios. Mis hijos están creciendo, ¿y qué voy a hacer? ¿Y con quién se va a casar? ¿Y qué va a estudiar? ¿Y quiénes son sus amigos? Y en el caso mío, mi hijo mayor tiene 8 años. Yo no saco nada con preocuparme de esas cosas. Debo entonces tener una enseñanza para mis hijos, ayudarle a ellos a tomar buenas decisiones,
vivir y pensar conforme a la enseñanza que es la Escritura, y también confiar en Dios. Confiar en Dios, que la enseñanza que le he dado a mi hijo es sólida y va a hacer que cuando su amigo le ofrezca un cigarro, él no tome ese cigarro. Cuando le ofrezcan irse por el mal camino, él no se vaya por el mal camino, porque estoy confiando en Dios, que me dio las herramientas para darle una buena enseñanza y un buen ejemplo a él, y darle o presentarle mi manera de vivir y de pensar. Entonces, ¿cómo prevemos la demencia? Así, confiando en Dios. Ser consciente o más consciente que cada cosa que pasa en nuestra vida, por pequeñita que sea, es voluntad de Dios. Entonces, cuando tú ves a Dios en todo lo que te pasa, tú tienes una comunión con Él y puedes decirle, gracias Señor, se me murió el perro, Dios está en eso. ¿Para qué? ¿Cómo? No lo entiendo tal vez, pero Dios está en ese asunto. Si se me murió el perrito y Dios es el que da la vida y el que la quita y nadie más que Él, entonces es su perfecta voluntad. ¿Voy a andar triste? No. Miro la escritura y me dice que voy a encontrarme con mi perrito al otro lado cuando el Señor venga. Aún de eso el Señor tiene cuidado, así que cuanto más un pariente. Se murió un tío, se murió un pariente o está agonizando, ¿qué voy a hacer? Si miramos la escritura, tenemos promesa. Si muere siendo un creyente, con mayor razón, tenemos promesa de que los vamos a ver otra vez. Entonces no podemos quedarnos eh, deprimidos, porque Dios nos dio las herramientas y las promesas para no estar deprimidos, porque esa depresión o esa neurosis va a abrir puertas a otros espíritus. ¿Está bien tener pena? Por supuesto. La escritura dice que cuando muere alguien debemos llorarlo por 3 días. Eso dice la escritura. Hay que llorarlo con todo por 3 días y guardar el luto por 7 días. Pero después, Dios dice, no, pues después tiene que seguir con alegría, porque debemos adorar a Dios con alegría. Y hay hartos mandamientos sobre la alegría. Yo no puedo estar alegre si no soy agradecido. Entonces, se murió mi abuelita y yo lloré por ella. En mi caso, mis dos abuelas se murieron. La fuimos a enterrar, lloramos por ella, yo guardé el luto, pero ahora tengo una promesa, que es la resurrección, y eso me mantiene, en vez de estar triste, estar contento. Entonces, cuando pienso en mi abuela, digo, pronto la voy a ver. La extraño, la echo de menos, había cosas que no me gustaban de ella, otras que sí, pero la promesa es que nos vamos a ver otra vez. Entonces, cuando muere alguien, no hace ninguna diferencia porque nosotros no estamos sujetos, aunque la separación y el dolor y todo eso cuesta, no estamos sujetos eh, a esta vida solamente. Estamos sujetos a Dios y Dios nos dio vida eterna y Dios nos prometió volvernos a encontrar con nuestros seres queridos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo podemos prevenir la demencia? Confiando más en Dios. Yo creo que aquí está la clave. Pero tú, Timoteo, conoces mi enseñanza, mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar. Por ende, si sabes mi manera de pensar, sabes mi manera de actuar y sabes cuánto confío en Dios. ¿Ven? Entonces, primero la enseñanza. Vamos al dinero. Miremos el dinero. Una persona recibe hoy día 500.000 pesos. Tal vez hoy 500.000 pesos no es mucho. Digamos 1.000.000 de pesos. Una persona recibe 1.000.000 de pesos eh, por un trabajo que hizo, recibe ese dinero. Entonces, la enseñanza, la enseñanza que Pablo y la Escritura nos dan, el Señor Jesucristo nos da, es de administrar el dinero, o sea, manejar las finanzas. Lo primero que uno hace, aparta el diezmo, paga las deudas, compra alimentos, compra ropa y si queda algo, pueden darse un gustito, qué sé yo, salir a comer un día, alguna cosa especial, cuando hay un niño de cumpleaños y esas cosas, hacerle un regalito y compartir con los demás, compartir con los que tienen necesidad entre nosotros, dice la escritura.
Entonces uno hace eso. Eso enseña la escritura. Tapar todos los agujeros, todos los problemas. Deuda, debo el teléfono, tengo que pagarlo. El agua la tengo que pagar. La luz la tengo que pagar. El arriendo lo pago. Mis hijos toman micro para ir al colegio, aparto dinero para eso. Entonces, y voy cubriendo todas las necesidades con el dinero que Dios me proveyó hoy, el 1.000.000 de pesos. Entonces, y si me queda algo, digamos que me quedan 500 o 300, ya eso lo puedo manejar yo para otras cosas, planear un paseo o otras cosas. Pero hay gente que no tiene la enseñanza. Como no tiene la enseñanza, por eso Pablo dice aquí tres cosas: mi enseñanza, mi manera de vivir y de pensar, y cuánto confío en Dios. Entonces hay gente que se salta los primeros dos pasos, la manera de pensar y la manera de vivir. Yo pienso que hay que cuidar el dinero, pero en mi manera de vivir no cuido el dinero. Me llega el 1.000.000 de pesos y me voy con mi hijo a un circo, que no hay problema, pero debo el agua, la luz, el teléfono, el arriendo, no pagué el colegio, no pagué la micro, no pagué nada, me voy al circo, después me voy a la playa, después me voy al cine, después me voy al mall y gasto y gasto y gasto y después digo, ¿y cuánto era del diezmo? Y no aparte el diezmo y bueno, no importa. ¿Qué me hace pensar así? ¿Y qué me hace actuar así? Que no conozco la enseñanza. Entonces Pablo pone el énfasis aquí: Timoteo, joven Timoteo, tú conoces mis enseñanzas. Entonces, y después yo tengo un problema económico y llega el día que quedé sin dinero, porque lo último dinero que tuve que comprar así de emergencia comida, y compro comida y me quedé sin dinero. Y el día lunes tengo que ir a trabajar y mis hijos tienen que ir al colegio y no hay dinero. Entonces me empiezo a deprimir, empiezo a tener ansiedad, compulsión, obsesión, fobia, miedos, cosas. Me enfermo. ¿Quién me enfermó? Yo mismo me enfermé por no hacer caso a la enseñanza. Entonces tenemos la enseñanza. Pablo dice, conoces mi enseñanza. En otras palabras, conoces la escritura. Tú conoces la escritura. Ustedes los jóvenes conocen la Biblia, conocen el mensaje, y si hay alguna cosa que no conocen, la pueden preguntar. Está el pastor, están los hermanos, están los ancianos, están sus padres, para preguntar. Eh, ¿Cómo preveo un problema de neurosis o un problema de estrés mental? Así, primero, Dios nos da la enseñanza. En el mensaje y en la escritura tienen enseñanza sobre todo, sobre higiene, sobre responsabilidad, sobre administrar el dinero, administrar el tiempo, sobre la vestimenta, sobre las amistades, sobre todo. Cualquier problema que ustedes puedan tener en la vida, la respuesta está en la escritura. Entonces, si conocemos la escritura, conocemos la enseñanza, entonces vamos a tener una manera de pensar y de vivir correcta. Y sobre eso, confiar en Dios. Entonces el hombre que recibió el 1.000.000 de pesos y lo administró correctamente, pagó sus deudas, le alcanzó para compartir con sus hijos, para compartir con los pobres y necesitados. Ese hombre está confiando en Dios. Y él dice, yo estoy confiando en Dios. ¿Pero por qué estoy confiando en Dios? Porque yo cumplí, Dios me enseñó a manejar el dinero y yo hice lo que Dios me dijo. Eh, yo acepté en mi mente eso y yo actué conforme a lo que pienso. Administré bien el dinero. Me quedaron algunos pesos y estoy confiando en Dios que el próximo mes me va a proveer otra vez. El otro hombre, el que malgastó el dinero, el que fue y se lo gastó y se compró ropa y no pagó ni una deuda y no apartó el diezmo y todo eso. Este loco, porque es un loco, también dice, estoy confiando en Dios, Dios proveerá. Dios pudiera decir, yo ya te proveí. Lo que pasa es que tú malgastaste lo que yo te proveí. Pero como está loco y piensa en sí mismo y es egoísta y todo lo que dice Pablo aquí, entonces dice, Dios proveerá, no importa, no ve
que tiene hijo, que tiene esposa, que tiene que proveerle, él tiene que proveerle un techo, comida, lo está pensando. Entonces dice, la gente enfrentará muchas dificultades. Todos tienen los mismos problemas, todos pagan arriendo, todos pagan dividendos, todos pagan gastos comunes, todos pagan eso. Pero el que tiene la enseñanza eh, actúa conforme a la enseñanza y piensa conforme a la enseñanza y confía en Dios. El que no tiene la enseñanza dice, Dios proveerá, pero te malgastaste todo. Y digamos que Dios le provee. Hoy día recibe 1 millón de pesos y lo despilfarra. Y Dios, como es rico en misericordia, mañana le provee de nuevo 1 millón de pesos. Pero como no tiene una enseñanza para administrar ese dinero, lo va a gastar. Y va a ser, hay un dicho que es bien popular, el dinero se le va como agua entre los dedos. Se le va como agua entre los dedos. ¿Por qué? Y el hombre dice, o la mujer, yo estoy confiando en Dios, pero viven estresados y Dios les provee. Yo conozco gente que me dice, Boris, tuve 3 millones de pesos en mi bolsillo y yo no sé lo que lo hice, no sé cómo lo gasté. Otros me dicen, tuve incluso más dinero. Yo he oído testimonio de gente que me ha dicho que ha tenido mucho dinero y lo han malgastado. ¿Por qué? Porque falta la enseñanza. Y después esa misma gente uno lo ve con deuda, con problemas, con cosas, y esas cosas lo van atormentando a uno, lo van a uno deprimiendo, desgastando, lo van poniendo neurótico. Entonces, ¿cómo se prevé la locura, la demencia? Bueno, aquí tenemos algo práctico que es cumplir la enseñanza, apartar el diezmo, pagar tus deudas, cubrir todos tus gastos, agua, luz, teléfono, ropa, si necesitan zapatos, zapatos, qué sé yo, y si queda algo, darse algún gustito, alguna cosa. ¿Querían salir? Salgamos. ¿Querían? Vamos. Justo me queda por mi buena administración, porque Dios me dio una enseñanza, tengo un dinero extra que te puedo comprar el regalo que tú me estabas pidiendo, o podemos hacer este gasto. ¿Ven? Entonces uno vive confiado en Dios, vive tranquilo, vive relajado, entre comillas relajado, relajado en el sentido de que no va a venir el dueño de la casa a decirle, me debe, como Don Barriga, me debe 15 meses o 14 meses de renta, váyase. O sea, uno está confiando de que la deuda del alquiler, del arriendo, del dividendo está pagada. Como está pagada, puedo dormir, decir gracias Señor, porque me proveíste y yo pagué, me proveíste, pagué la luz, pagué el teléfono, pagué el arriendo, pagué el agua, pagué el internet y sé que no me lo van a cortar, que cuando lo necesite va a estar porque tú me proveíste. Tú me proveíste, yo lo usé bien y ahora el poco dinero que me queda o el resto lo puedo juntar o puedo programar un paseo, puedo compartir, hacer una fiesta, invitar a mis amigos, hacer una comida, o si tengo necesidad de algo, comprarlo. ¿Se entiende? Yo creo que se entiende. En cambio, el que no tiene la enseñanza, ese vive al 3 y al 4, como decimos aquí en Chile. No sé si ustedes conocen ese dicho, vivir al 3 y al 4. Entonces, y vivir apretado así. Y hay creyentes que viven así, viven neuróticos. Y todo el tiempo que uno habla con ellos, ¿cómo está hermano? Problemas, 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 problemas. Nunca bien, gracias a Dios. Y no ese bien, bien cuando todo está mal. Porque a veces pasa eso. Uno dice, no, estoy bien, porque uno está confiando en Dios. Pero todo está mal. Pero no, nunca o muy pocas veces esos creyentes dan un reporte de estoy bien, hermano, salí de las deudas o no tengo deuda, estoy contento, estoy relajado, puedo tomarme vacaciones, ir donde yo quiera, con mi familia. No, no.
No, como viven así, apretados, porque no obedecen a Dios, no tienen tiempo para ir de vacaciones, porque tienen que vender las vacaciones para tener algo de dinero y trabajar, y están los 365 días del año trabajando. Entonces, y eso los enferma al largo tiempo o al corto tiempo, de acuerdo a la vida ordenada o desordenada en cuanto a la enseñanza bíblica que lleve uno, le va a afectar eso. Entonces, ¿cómo se previene la demencia? Obedece a Dios. Sé consciente que Él está, obedécelo. Y el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos da la mente cabal. No sé si hay otra pregunta. Son muy largos mis ejemplos a veces. Hermano, ¿Sí? yo tuve, hoy día pasó que una amiga mía se fue del colegio. Se fue. Sí, que tuvo problemas y se fue, se tuvo que ir porque ya estaba harta. Claro. Entonces yo Por lo mí, tengo que sí, agradecerle a Dios. porque se fue tu amiga. Sí, Mira, si se fue, está mejor. ¿Por qué? Porque salió a tiempo. Hay otras niñas que también tienen problemas en el colegio, a veces tienen sus novios y estos niños empiezan a hablar mal de ella y algunas veces saben cosas de las niñas, incluso tienen fotos, videos, audio de las niñas y empieza a hacerle un bullying cibernético en cierta manera y todo el colegio se entera de, o otras cosas, no tiene que ser algo así, depende de la fortaleza de cada persona. Puede, mire, si hay un niño chico y uno le dice, tú te haces pipí en la cama, tú te hiciste pichí en la cama, y lo dice en público, a ese niño le va a afectar. Cuando hay un niño un poco más grande, el otro niño puede decir, es mentira lo que están diciendo. Entonces se defiende de lo que se dice de él. Entonces va a depender de la madurez y la fortaleza emocional y mental de cada uno. Entonces, si esta niña se fue del colegio porque le hacían bullying o porque tuvo un problema grave que ya era insostenible y tuvo que irse, es mejor. ¿Por qué? Porque hay otras niñas que han llegado al extremo de quitarse la vida y hay otras niñas que han llegado al extremo de matar o agredir a su agresor, o sea, de defenderse. Entonces, si la niña se fue, hay que estar contento, hay que encomendársela a Dios. Si tú tienes todavía el contacto con ella y eras su amiga, decirle que estás orando por ella para que sane sus heridas y estar contento porque los padres alcanzaron a ver a tiempo. Ella avisó a los papás, me está pasando algo en el colegio, el director o el profesor no hace nada, llevo 3 meses, 2 meses, un tiempo soportando esto y ya no quiero ir, tengo depresión, ya no quiero levantarme a ir al colegio, no quiero hacer tareas, nada. Entonces, ¿debemos estar agradecidos porque la niña se fue? Sí, sí, porque si se fue es para bien, todo es para bien, porque pudiera ser otro escenario mañana, si la niña, si el papá le hubiera dicho, y vas a ir al colegio y no te saco del colegio, entonces la niña ve que en el colegio sufre. Le dice al papá que el colegio, en el colegio está sufriendo algún tipo de abuso y el papá más encima le dice, no, tú vas a ir al colegio. Entonces la mente de la niña lo entiende así. Mi papá me está mandando al colegio, yo le avisé que estoy sufriendo en el colegio. Y sabiendo eso, mi papá me está mandando entonces a sufrir. Entonces a mi papá no le interesa mi bienestar. Entonces, ¿qué hace la niña? Se quita la vida, porque ni en su casa la escuchan, ni en el colegio hacen nada a los profesores, y simplemente se quita la vida, porque
para ella es real, para ella es algo verídico, es algo doloroso, es algo que ella, su corazón, no lo puede sobrellevar. Entonces, al ver que la mamá le da la espalda, el papá le da la espalda, ahora no le dan la espalda porque son malos padres, le dan la espalda en algunas ocasiones porque no saben lidiar con estas situaciones y también porque ellos mismos están muy ocupados en el trabajo, en los quehaceres. Cuando le mandan a uno a buscar apoderado, la mamá tiene que dejar de trabajar y a ella le descuentan el día de trabajo por ir al colegio a ver este asunto. ¿Y por qué pelearon? Y no, peleamos porque mi compañera me quita los lápices por una tontería. El adulto dice, es una tontería, pero el niño que está sufriendo el maltrato, para él no es una tontería, es una realidad. Entonces, ¿debemos estar contentos porque se fue? Sí, porque al irse, ella descansa de esto, sale de este ambiente tóxico y los padres y alguien más tiene que hacer algo con los abusadores, corregirlo de alguna manera, que todos sepan que la niña se fue porque estos dos, estos tres estaban hostigándola y que todos sepan, y que ellos sepan que todos saben que ellos son unos abusadores. Entonces, y si ella está mejor en su casa, ella puede ir ahora al Ministerio de Educación y ya estudió medio año prácticamente, ya tiene todos los conocimientos suficientes y ir al ministerio y en octubre dar un examen libre y no perdió el año, no perdió el año, porque probablemente no encuentra un colegio donde ir, porque los colegios están colapsados algunos, eh, porque se le da preferencia a niños de otros países que estudien y está bien, pero no está bien cuando se le da prioridad a otros, eh, descuidando a los niños del país. No sé si me entienden, porque nuestros impuestos son los que están pagando esos colegios y como nosotros lo estamos pagando, todos nosotros, entonces la prioridad la deberían tener los que estamos pagando impuestos. Es así, es la ley, legalmente, pero está mal distribuida la justicia y bueno, solo cuando Cristo venga habrá justicia. Entonces estoy contento que se fue la niña, yo estoy contento, tú debes estar contenta, porque si ella se hubiese quedado un mes más o un año más, probablemente hubieras estado llorando porque se quitó la vida o, o perdió la mente o cualquier otra cosa, no sabemos. Entonces, ¿debe estar contenta? Sí, contenta y agradecida porque todo es para bien. La separación duele, pero tienes que entender también que de todos tus compañeros de curso ahora te vas a separar tarde o temprano y en algunos casos de algunos nunca, nunca más vas a saber de ellos. Te lo digo por experiencia, amigos muy unidos del colegio, de la universidad, después cada uno toma su rumbo y nunca más se acuerda del otro, lo tenemos en redes sociales y ni un hola, ni un... porque nada, porque como cada uno tomó su camino, las vidas ahora son incompatibles. Yo he oído testimonios de hermanas, una hermana me hablaba hace poco, me dijo, mis compañeras de universidad éramos muy amigas y ahora que cada una sacó su carrera, su profesión, no, yo las llamo cuando tengo necesidad de alguna cosa y no tienen tiempo, no les interesa y es una realidad. Al final todos se separan. Los únicos que no se separan casi nunca son los miembros de la iglesia, los creyentes. Como nos congregamos todos en el mismo lugar, viene a ser como nuestra segunda familia. Así que es importante que cultivemos amistades en la iglesia, porque con esos amigos nos vamos a quedar hasta el rapto, hasta que el Señor venga. No sé si hay otra pregunta. No, Bien, podemos dejarlo hasta aquí. Llevamos una hora compartiendo este tema. Espero que les sea de utilidad.
Y el próximo jueves retomamos, no la próxima semana, retomamos las reuniones los días jueves, porque los martes nos reunimos con el hermano Paul Price, pero como hoy no pudo conectarse, se suspendió, no se pudo conectar el hermano Vicente, se suspendió y se reprogramó para el jueves a las 8:30 la reunión con el hermano Paul Price. Así que por eso se cambió. Y mañana mi esposa me decía adelante que el culto es a las 5. Me acordaba que el culto es a las 5. Por si no lo sabían, para que lo acuerden también a sus papás, que el culto es a las 5 mañana miércoles, que es feriado. Eso. Ya. Dios les bendiga. Dios les Un bendiga. abrazo, que estén bien. Pórtense bien. Chao, nos Chao. vemos mañana. Saludos. Dios les Igual. bendiga. Dios les bendiga. Gracias.